Estás viendo Travesía Agropecuaria. Muy buenos días, amigos de Travesía Agropecuaria. Les habla la médica veterinaria Aidío Vallecaro, gerente propietaria de Pollitos y Pollitas de Colombia. Esta empresa la fundé hace 28 años aquí en el llano, pero podemos tener y hemos llevado pollitos a toda Colombia. Soy especializada en la línea de avicultura, todo lo que comprende la línea de pollo de engorde, todo lo que comprende la línea de pollitas de un día, pollas de 16 semanas listas para postura y pollo criollo. Quiero compartir con ustedes unos pequeños tips en el manejo de pollos, sobre todo la primera semana, que es la más importante para la vida futura del pollo. Ante todo, cuando vamos a pedir pollitos tenemos que tener listos y con tiempo un galpón el cual tenemos que tener desinfectado. Casi siempre colocamos una capa de cal, después viene una capa de cascarilla o, si ustedes lo prefieren, de acerrín. Este tiene que ser desinfectado con tiempo con yodo y tenerlo muy bien cubierto para evitar corrientes de aire. En la llegada del pollito es muy importante contarlo y pesarlo. Esas dos cosas son fundamentales. Uno de los aspectos más importantes es mantener una buena temperatura tanto en su recepción como en su instalación. ¿Qué es importante? Saber que la temperatura de los pollitos la vamos a iniciar con 32-33 grados centígrados. Afuera puede estar haciendo el sol que esté haciendo. Nos interesa la temperatura de los pollitos allá abajo en el piso donde ellos se encuentren. Cada semana esta temperatura se va bajando 1 grado centígrado, pero también hay que tener en cuenta que el clima nos va a afectar eso. O sea, el mejor termómetro que vamos a tener es el mismo pollito. Él es el mejor indicador de si está teniendo calor o está teniendo frío. O como dice la canción, los pollitos dicen tío cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Lo mismo, es muy importante usar criadoras, pueden ser a gas o en su efecto usar bombillos, pero tratando de hacer lo que hace la gallina con los pollitos, que es cubrirlos y protegerlos del frío. Después de esto, cuando vamos a buscar pollitos, no tenemos que buscar solamente precio, tenemos que buscar es calidad de pollito. Todas las incubadoras se han preocupado por producir un muy buen pollo. Aquí en Colombia básicamente se produce pollo Ross y pollo Co. Nosotros manejamos ambas líneas. Lo que más cometemos, pecado es en la primera semana del pollito. Se nos olvida que son animales que nos producen muy buena plata, es un muy buen negocio en apenas 45 50 días. No hay otro animal que nos produzca plata tan rápido como es el pollo. Entonces es muy importante básicamente 3 cosas. La bioseguridad. La bioseguridad comprende toda la parte de que es de desinfección, vacunación, tratamiento de aguas. Es muy importante la calidad del pollito y sobre todo la calidad del concentrado que le damos. No solamente nos podemos basar en precios económicos, tenemos que buscar que nuestro pollo esté bien alimentado. Lo importante del alimento, entonces en mi caso, nosotros usamos una línea excelente que es Contegral. Hay una línea que se llama Maxi Pollito. Desde que sea Maxi, como su palabra lo dice, es mucho mejor. Hay otra más económica que se llama Pollito Iniciación. ¿Cuál es la diferencia? A ustedes les ofrecen un producto de 80.000 pesos y otro de 70.000, ustedes se van por el bulto de 70.000. Ustedes dicen, me estoy ahorrando 10.000 pesos. Resulta que no se están ahorrando 10.000 pesos porque con el bulto más económico probablemente se les va a ir un bulto más. Entonces, en vez de ahorrarse en 10.000 pesos, están gastando 60.000 pesos de más. Estas son las economías equívocas que siempre hacemos al comprar animales y comprar concentrado. Entonces vamos a utilizar Maxi Pollito desde el primer día de nacido hasta los 30. Eso es variable. Hay gente, por ejemplo, en las empresas donde se manejan 10.000, 20.000 pollos, la gente lleva el pollito o el Maxi Pollito hasta los 25, 26 días. Ya depende del mercado que usted quiera tener con sus pollos. ¿Por qué? Es diferente sacar un pollo de 35, 38 días para asadero
que sacar un pollo de 50, 60 días, donde la gente además están ahorita en la línea o en el boom del pollo engorde biológico, ecológico, y empiezan a usar maíz. ¿Qué pasa? Cuando ustedes usan maíz en tiempos, en otras edades más tempranas, están descompensando los valores nutricionales que necesita el pollito. Los concentrados vienen balanceados nutricionalmente para lo que el pollito necesita. Entonces la gente empieza a adicionar. El maíz sí nos puede ayudar a hacer de pronto una contextura de carne, la carne más dura, que es lo que la gente le gusta de pollo campesino, ¿sí? Pero no hay necesidad, si usted va a sacar un pollo de 5 o 4 libras, 6 libras, no hay necesidad, como les acabo de explicar, los concentrados vienen balanceados. Entonces, conclusión, se empieza a dar maxi pollitos desde el primer día de nacido hasta los 30. Más o menos un pollo se va a comer 1 kilo 200 gramos o 1 kilo 800 gramos por pollito. Y después de los 30 días vamos a dar o administrar maxi broiler pigmentado. ¿Por qué pigmentado? Para buscar este color amarillo que es el que nos solicitan en el mercado. Este maxi broiler pigmentado se da desde los 30 días a los 45, 50 o 60 días, que es la fecha en que ustedes deciden comercializar su pollo. Vuelvo y digo, dependiendo del mercadeo que ustedes tengan, van a sacar los pollos. Entonces, ¿qué nos toca pensar? Vamos, compramos los pollitos guiados por una buena médica veterinaria, como en mi caso, que estoy especializada en avicultura. Nosotros acá le damos los tips de manejo en el momento de comprar el pollo. Y sobre todo, no es solamente pedir pollo macho. Lo más importante es, todas las incubadoras venden mitad macho, mitad hembra, es el manejo. En este manejo es muy importante que cuando ustedes compren los pollos les digan en qué caja va el macho, en qué caja va la hembra, y así en su galpón usted también lo debe separar. Siempre ha existido la ley del más fuerte sobre el más débil, entonces los machos siempre van a ser más fuertes, en este caso en los animales, sobre la hembra, por eso es importante separar el macho de la hembra. Cuando ustedes reciben sus pollitos, por poner un ejemplo, 500 pollos, llevan sus pollos al galpón, no es solamente depositar los pollos en el galpón, es necesario que ustedes cuenten sus pollitos, ¿sí? Cada caja generalmente trae el 2% que adicionan en las incubadoras, pero si no lo traen, pues igual no importa, ustedes están comprando 100 pollos. Los pollitos traen unas vacunas básicas, ¿sí? Pero hay otras vacunas que hay que aplicarles el día 8º, el día 10º, por lo tanto, pues desde el primer día no las pueden tener. La enfermedad que más nos abarca en Colombia es el Newcastle. Y básicamente los pollitos traen la vacuna que se llama Newcastle B1. Hay que aplicar la Newcastle la sota. Es muy importante, como en todas las pandemias, como en todas las enfermedades, la única forma de prevenir es con vacunación. Hay que tener en cuenta el tratamiento de aguas. El tratamiento de aguas porque es muy importante, porque hay que evitar las diarreas o las enteritis. Entonces, en la medida que nosotros manejamos un buen pollo, primero con buena temperatura, segundo con buen alimento, tercero con buen tratamiento de aguas y quinto con su buen desarrollo, vamos a tener una rentabilidad, vamos a tener un negocio pero muy bueno. Es excelente la avicultura, que es muy diferente a ser tenedor de pollo. Entonces, todas estas recomendaciones son unos tips muy básicos, pero muy importantes para que ustedes tengan un negocio próspero, se enamoren como me enamoré yo de esta linda profesión, y cualquier cosa con mucho gusto estamos para atenderle. Nos pueden encontrar en el aeropuerto Vanguardia, entrando hacia el aeropuerto a mano izquierda. Nuestra bodega es de 2 pisos y está identificado su letrero con pollitos y pollitas de Colombia. Villavicencio, pero distribuimos pollo para todo el país, para toda Colombia. Estamos a sus órdenes para servirle y sobre todo para guiarlos en un buen manejo de pollitos, ya que tienen y cuentan con una amiga médica veterinaria. Gracias.